911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este 11 de noviembre de 2020 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, el cual por eso es SOS 911, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen, noticiad en los pueblos sus obras. Gracias a Dios. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape para usted, para su familia, para que podamos estudiar la palabra del Señor y seamos edificados. Encontremos a través de la palabra de Dios, de Jesucristo, las verdades que nos muestra la Biblia y encontrar refugio y fundamento seguro ante tantas situaciones que nos atemorizan, pero que la Biblia nos da un firme cimiento en el cual podemos estar seguros de que en Jesucristo hay vida eterna. Hoy tenemos la bendición, queremos continuar con nuestro tema acerca del rapto y si Dios permite hoy concluiremos este tema para disfrutarlo, porque el Señor quiere librarnos de cualquier situación de la gran tribulación y de cualquier problema que suceda en nuestras vidas. En Jesucristo está el refugio. Le leo Lucas capítulo 1 versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. En Jesucristo hay redención, en Él hay perdón y vida eterna. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor de la Iglesia Agape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios, Jesucristo. Y gracias a Dios que podemos estar aquí en este bendito miércoles. Gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro tema acerca del rapto. Y pues con la ayuda del Señor, seguimos. Gracias a Dios. ¿Qué punto vamos? Bueno, iríamos al 14, pero quisiera decir algo. Por favor. Gracias. El Señor en Levítico, en Deuteronomio, dio una orden preciosa, muy tierna. Y es que cuando los hebreos espigaran todo lo que habían cosechado, lo llevaban en carretas grandes, decía: si se te cae algo, no lo recojas, no te detengas a recogerlo, déjalo para los pobres. El Señor se ocupaba de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros y de toda la humanidad. Tomando eso, quisiera decir algo. Quizá diga: pero hermano, eso ya lo dijo. Sí, pero es que hay hermanos nuevos, hay nuevos oyentes, por quienes quiero decir esto una vez más. Son las espigas que voy a dejar caer. Dios no quiere que discutamos doctrina. No quiere. La palabra de Dios no es para discutir. Si alguien la acepta o la rechaza, bueno, Dios dio libre albedrío. Si alguien quiere platicar en paz, en armonía, estamos abiertos. Y ese con respecto al rapto o arrebatamiento hay tres posiciones. Una, los que creemos que va a ocurrir antes de la gran tribulación. Dos, los que creen que va a ocurrir a la mitad de la gran tribulación. Y tres, los que creen que va a ocurrir después de la gran tribulación. Sea cual sea nuestra posición en ese punto, somos hermanos. Y si hemos aceptado a Cristo, somos salvos. Nuestra salvación no depende de nuestro punto de vista en cuanto a pretribulacionista, posttribulacionista. No depende de eso. Depende de nuestra fe en Jesucristo y eso solo por gracia. Tomando en cuenta eso y habiendo visto ya 14 puntos, 14 razones por las cuales creemos, sin imponer nada a nadie, creemos que el rapto va a ocurrir antes de la gran tribulación, pues hoy correspondería ver el punto 15. ¿Se te parece bien? ¿Sí? Solo digo, perdón. De las espigas así, Ruth recibió bendición, Bocomos recibió bendición, que son los abuelos de
de David, ¿no? Sí, gracias a Dios, no, nada más. Fíjate. Y qué bonita figura, ¿no? Dejó el Señor. Nuestra razón 15 para creer que el rapto es pretribulacionista es que el rapto será invisible, inaudible. Los que se queden no se van a dar cuenta de nada. El rapto es solo visible y audible para la iglesia, para los salvos. Esto ha sido motivo de muchas burlas. Algunos dicen, ¿cómo va a ser inaudible si se menciona que a la final trompeta el Señor va a llamar a su iglesia? Y menciona la séptima trompeta, fíjense, se van hasta la gran tribulación. Apocalipsis habla de 21 juicios, que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Hasta dónde se van para pensar que esa es la trompeta final? Ahí no se refiere a las trompetas 7 de la gran tribulación. Es una llamada del Señor a su iglesia. Ni siquiera la necesita el Señor, ni la voz del arcángel, no la necesita. Con su sola voz, dice en Juan 5, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros también nos iremos con Él. En Hechos 22:9, cuando Pablo habla así delante de los que lo acusan, él narra su conversión, como camino a Damasco, ahí en el desierto, el Señor se le aparece como una luz refulgente y lo tumba. Y él tiene un diálogo con Saulo de Tarso, en ese momento era Saulo de Tarso, y dice, le leo textualmente, Hechos 22:9, así es escrito. Y los que estaban conmigo, los soldados que iban con él, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Mire qué evento tan especial. Ese es un caso en el cual ven la luz, pero no oyen. Luego dicen, ¿cómo va a ser que la gente no se va a dar cuenta si va a sonar una trompeta? La gente perdida no lo va a oír. Ese sonido no lo van a oír, como sucedió aquí. El rapto va a ser visible, repito, solo para la iglesia. Pero los perdidos ni cuenta se van a dar. Van a buscar explicaciones, algunas absurdas. Pero sin embargo, más que nunca digo, pero sin embargo, y ahora lo dije bien. Apocalipsis 1:7, así está escrito. He aquí que viene con las nubes, se refiere a Jesús, y todo ojo le verá. Este versículo lo usa para atacarnos. Y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Sí, pero es que este pasaje no se refiere al rapto de la iglesia. Se refiere a la batalla de Armagedón, en la cual sí, todo ojo le verá el anticristo, la bestia, su falso profeta y los miles de millones de soldados sellados con 666. Le van a ver y harán gran lamentación, pero tardíamente. Gloria a Dios. Estamos diferenciando qué es el rapto y qué es la segunda venida de Cristo. No es lo mismo. El rapto es cuando el Señor cuida y protege, así bienaventurada espera a la que la iglesia con devoción anhela en el Señor para no entrar a la gran tribulación. El rapto rescata, arrebata antes de que venga esta gran calamidad, tiempo de destrucción y de violencia. La rescata el Señor y entonces comienzan 7 años y al final de los 7 años entonces es la segunda venida del Señor, donde Jesucristo, en el tema pasado que habías dicho tú, que ahí sí toca Jesús la tierra, ese es donde, exacto, y el Señor ahí es donde establece este versículo que acabas de leer, de Apocalipsis. Sí. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 7 y 8. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. También tened vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Gracias a Dios. La venida del Señor es el Señor, es Jesucristo, por supuesto. Y Jesucristo, cuando dice el rapto, no toca la tierra, está en las nubes y se encuentra con su iglesia. Gracias a Dios, la iglesia asciende y los muertos en Cristo resucitan, gracias a Dios. En este pasaje que habla acerca de la paciencia a la iglesia, está hablando Santiago, el medio hermano de Jesús. Dice él que debemos de tener paciencia. Y bueno, cuando uno habla acerca de paciencia, siempre es para recibir algo bueno. Nunca uno tiene paciencia para recibir algo malo.
Yo no le digo, por ejemplo, a mi hijo, hijo, si tienes paciencia no te voy a dar permiso para algo. No. Los que tienen hijas, no sé, hijas, si tienes paciencia recibirás un castigo. Nunca es algo así. Se tiene paciencia para recibir algo que nos va a dar alegría, algo que nos va a dar dicha, algo que nos va a dar salud, algo por lo cual uno espera esforzadamente, estoicamente, espera, sí. Primero trabaja uno honradamente y su paga llega a su tiempo. La iglesia debe tener paciencia para guardar esta esperanza bienaventurada, porque los creyentes estamos esperando con gozo, con paciencia a Cristo Jesús. La gran tribulación no es un momento de paz y de armonía, el mismo nombre lo dice, y este llamado es para los creyentes. En la gran tribulación, aunque muchas personas van a ser salvas, ya no son la iglesia, son creyentes, claro, se salvarán, y muchos de ellos la bestia los va a perseguir, los va a matar, es lo que dice la Biblia. Sin embargo, serán salvos porque pondrán su fe en el Señor, no recibirán las marcas de la bestia, y entonces ellos recibirán esta bendición. Por eso, afirmémonos en paciencia, ahorita que todavía Cristo no viene. Sé que son días difíciles, y la verdad que esta palabra paciencia en tiempos de pandemia es lo que necesitamos, la paciencia en el Señor, no la paciencia en la ayuda humana, que sí, Dios la puede utilizar, pero la paciencia en Dios, porque mucha gente tiene su mirada en los hombres y fallan, o están muriendo mucha gente, o hay muchas situaciones de corrupción y de escándalos que hay así. Sin embargo, nuestra mirada está en el Señor. Judas capítulo 3, dice, Judas es un solo capítulo, pero bueno, capítulo 3, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, gracias. Dice así el Señor. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles de la común salud, me ha sido necesario escribirlos, amonestándoles que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es, tenemos que contender así, con la fe en Jesucristo. Tenemos nosotros que defender nuestro corazón y nuestros pensamientos en la fe en Jesucristo. Hoy hay tanta libertad para muchas opiniones, y sin embargo nosotros tenemos que dar luz. No sé si usted hace unas pocas semanas, en Días de Muertos de Judas Tadeo, como dicen la tradición de Halloween, dio luz por el Señor. Dios nos ayuda a que nosotros y nuestros niños y la gente que nos conozca sepa que mi casa y yo serviremos a Dios. Amén. Amén. Bueno, en el texto de Santiago, en la parte final del 8, así está escrito: porque la venida del Señor se acerca. Eso da la idea de inminencia, en cualquier momento. Pero si creyéramos que el Señor va a venir después de la gran tribulación, pues la venida del Señor nos acerca. Tranquilos, hermanos, faltan 7 años, por lo menos. No, eso es inminente. Punto 16. La 16ª razón por la cual creemos que el rapto va a ser pre-tribulacionista. En el rapto, cuando ocurra el rapto, la tierra seguirá igual. Habrá erupciones, huracanes, sequías, mortandad, crímenes, guerras, maldad, vicios, idolatría, hechicería, satanismo, terremotos. Todo va a seguir igual. Pero en la segunda venida del Señor termina la gran tribulación y empieza el milenio de paz. Se acabaron los terremotos, se acabaron las erupciones, se acabaron los carteles de crímenes, se acabaron todo eso. Va a haber paz. Satanás será atado 1000 años. Y esa es la 16ª diferencia. Gracias a Dios. Sí. Oh, continúa. Sí, por favor. Gracias. La 17ª. En el rapto los santos serán trasladados, seremos llevados allá. Pero en la segunda venida, los santos que haya en la gran tribulación, y van a ser millones, tanto judíos como gentiles, que no se fueron en el rapto, no eran de la iglesia, se quedan en la gran tribulación, reciben el mensaje de 144,000 judíos que van a predicar activamente, los 2 testigos y el ángel que pasará predicando el evangelio eterno del Señor por los cielos. Millones se van a convertir. Cuando ocurra la segunda venida, ¿sí?, el día del Señor, Armagedón, ellos no son trasladados, ellos se quedan en la tierra. Y así, mencionaste hace ratito, el anticristo va a matar a millones que acepten a Cristo en la gran tribulación. Sí, pero a millones no los va a matar, no le va a dar tiempo. Gracias a Dios, estos van a entrar en sus cuerpos no glorificados. A los que haya matado el anticristo, el Señor los va a resucitar ya con cuerpos glorificados, se une con la iglesia glorificada
y entramos glorificados al milenio, a reinar sin matrimonio, sin procrear, sin sexo, ya no vamos a pecar, no nos vamos a enfermar, no vamos a morir, porque vamos a estar glorificados. Pero los millones de convertidos en la gran tribulación que entran en sus cuerpos son los que van a entrar y van a procrear y van a engendrar miles de millones de personas en 1000 años. Imagínense, son a los que Satanás va a salir a engañar, va a ser desatado del abismo, saldrá, engañará en la rebelión y la batalla final. Ese es Apocalipsis 21. 21 ya está, ya. Sí. Gracias a Dios. Es un tema muy de gran bendición, complicado quizá al principio de poder estudiar. Sin embargo, querer encajar la mente del Señor en nuestra mente tan finita es imposible. Sí. Es como si nosotros viviéramos en una pecera y tuviéramos reglas así de 4 paredes, y pensamos que esa es la vida, cuando nos espera un mar de sabiduría del Señor. Y entonces tenemos que ver que lo que dice la palabra de Dios siempre ha sido correcto, siempre se ha aplicado. El Señor siempre ha mostrado que es verdadero y nos da consuelo su palabra. Si usted lee hoy con fe la palabra del Señor, le va a dar consuelo, porque Amén. así es el Señor. Amén. Aunque ya esté diferido el programa y en Garantizado. tiempo después, sin embargo, el Señor nos da esta bendición. Eso es, por eso dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Es el que habla. Pero no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Eso es lo que está predicando el apóstol Pedro. Hay mucha gente buena para inventar y contar fábulas, tiene talento para eso, hasta para decir un chiste o un chisme. Hay gente que tiene astucia para eso, ¿no? Pero la realidad supera cualquier invento, cualquier ciencia ficción, exacto, cualquier así es, cualquier película. Uno puede ver películas de tornados, de terremotos, de incendios, de guerras, de superhéroes, y uno cree que ya está listo para ir a la guerra, que uno puede soportar los tornados, porque pues si el actor pudo, yo también, yo me veo más fuerte, o dice así alguien. Sin embargo, a veces un problema pequeño ya nos derrumba. Una situación a nuestro alrededor de alguien que queremos ya nos desalienta. Cuando el Señor sigue haciendo salir su sol todos los días. La realidad supera cualquier ficción. ¿Y cuál es la realidad? Que Dios es real, que Jesucristo es real, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Los apóstoles, especialmente Pedro, vieron a Jesucristo en la transfiguración. Él, Jacobo y Juan, gracias a Dios. Y así vio parte de la gloria del Señor. Por eso dice el Señor en 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Y la piedad se refiere a compartir el Evangelio, que es la mejor manera de mostrar la piedad. Así es que en eso tenemos que ejercitarnos, en la palabra del Señor. No busque cómo interpretar la Biblia con otros libros. La Biblia se interpreta a sí misma. Leamos la Biblia y encontraremos que es una unidad doctrinal que nos va a dar seguridad ante cualquier fábula que haya en el mundo. Amén, así es, así es. La verdad desecha las tinieblas, la luz del Señor. Y ese tema, como bien dices, es difícil, es difícil. Si usted va a una primaria, pero en lugar de estar al salón de primaria se mete al de sexto, pues no va a aprender mucho, ni se va a desanimar. No se desanime. Es difícil, pero con la ayuda del Señor se entiende. A pesar de nosotros, se explica la palabra de Dios y aceptamos que es difícil. Pero no debe ser polémico, insisto, no discutamos. Si alguien no cree así, inclusive hay quienes no creen en el rapto. Hay iglesias mundiales, ellos dicen que son mundiales, que no creen en el rapto. Y hay millones que ni siquiera han oído de esto. No es que crean o no crean, ni siquiera han oído del rapto. Bueno, vamos a la 12ª, si te parece bien. Bueno, en el rapto, el pecado no es juzgado. El pecado va a seguir reinando en la tierra. Cuando el Señor levante a su iglesia, el anticristo se va a manifestar. Siempre decía yo en la dominical, y que pronto con el ayuda del Señor vamos a estar ahí. Amén, amén. Amén, amén. Sí, ahorita la situación está tan grave, tan desesperante, degenerada, pervertida. La inseguridad, la criminalidad, la inmoralidad, los vicios, el satanismo, el homosexualismo, todas las guerras, los terremotos. Si la situación está así ahora, que no reina el anticristo, imagínense cuando él reine. ¿Cómo va a ser la situación?
canibalismo, matrimonios tumultuarios, colectivos, pero no de que se celebran en el mismo día, sino varios hombres con varias mujeres, ni se van a casar. Eso va a ser así. En el rapto, la iglesia y el pecado, la iglesia es levantada, pero el mundo, la tierra, los habitantes seguirán igual. Repito, va a haber erupciones y todo. No hay juicio, pero en el día de la venida del Señor, en Armagedón, la tierra será juzgada. Los elementos ardiendo serán deshechos y todo esto se va a acabar porque el Señor por fuego va a purificar el planeta para que entremos a una especie, si me permite así, de paraíso aquí en la tierra. 1000 años reinaremos con el Señor. Esa es la 18ª. Continúo. En el punto 19, en el rapto el anticristo reinará y en la segunda venida Cristo reinará. Cuando ocurra el rapto, el anticristo por una semana de años va a tomar el control, él va a ser el rey absoluto políticamente, militarmente, religiosamente, doctrinalmente, él va a ser la máxima autoridad. Sí, pero cuando venga Cristo en su segunda venida, no en el rapto, sino 7 años después, él es el que va a reinar, va a venir como rey de reyes, dice que va a regir con vara de hierro. Esto quiere decir con severidad, pero con justicia. No va a ser un tirano, va a hacer las cosas con justicia, así va a regir. Y esa es otra diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor. ¿Te acuerdas de alguno? No, es de Salmo 2, ¿no? Que habla. Sí, con vara de hierro, sí, así los van a regir. Aquellos que se rebelaron contra él. Y muchos hoy día, y lo vemos en las familias, lo vemos con los hijos que no quieren nada con el Señor. Dice el Salmo 12, echemos de nosotros sus lazos. Ya están hartos de traer el yugo del Señor, ya están hartos de los papás que les están insistiendo que vengan a hacer, ya quiten eso, pues se los va a quitar. El Señor cuando venga se les va a quitar, pero van a caer en poder del anticristo, lo cual será espeluznante, infinitamente terrible. Gloria a Dios. Sí. La palabra del Señor es buena. Mucha gente del Salmo 2 no sé por qué no le hace caso, pero es acerca de Jesucristo viniendo como lo que es. Él se reirá de sus enemigos, dice ahí, los pondrá. Besen al Hijo para que no se enoje. Y el Señor destruirá a aquellos que se levanten contra Él. Por eso tenemos nosotros que le urgimos a que busque a Cristo. Amén. Y con amor, con amor. Amén. Vamos a leer un texto. Sí. Dice así, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoráis esta cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en grande trueno, y en los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrasados, se fundirán? Gracias a Dios. Es un texto con el cual queremos prepararnos porque se nos terminamos. ¿Te parece este texto? Sí. Primero, dice ahí, gracias a Dios. Yo desde niño pues recuerdo que predicabas esto de que el Señor venía y lo cantamos con fe, gracias a Dios, y creemos, y es lo que le enseño a mis hijos, y es lo que enseñamos en la escuela dominical, y es lo que predicamos, la palabra de Dios. No podemos ocultar ese texto, pero el Señor toma su tiempo. No es que se tarde, el Señor se toma su tiempo porque Él es el soberano. Paciente. Pero aquí dice la razón, que es por amor a los que Él sabe que se van a arrepentir antes del rapto. Hay gente que por más golpes que recibe en la vida, por más problemas y milagros que ve del Señor, como el resuelve, no quieren nada con Dios. Majes, un necio, un mortero. Sin ser proverbio, así es, gracias a Dios. Especialmente los que se van a arrepentir después del rapto será los Israel, el pueblo de Israel. Ahí se darán cuenta que Jesucristo, que había nacido en Belén hace 2000 años, si sucediera ahorita en estas fechas, era el verdadero Mesías. No tienen que estar esperando a alguien más, pero el Señor sabe. Quizá alguna de las personas que nos acompañan no es cristiana, no ha aceptado a Cristo y lo está esperando a usted. Por usted no vino. Así es, Él es paciente.
porque el Señor sabe que sí, conoce su corazón y espero que usted se pueda arrepentir. Mucho dice este texto, gracias a Dios. Sí, sí, gloria a Dios. Dice que el día del Señor los elementos ardiendo serán deshechos. Eso no va a ocurrir en el rapto. Va a ocurrir allí, en Armagedón. En la gran tribulación van a haber eventos cósmicos espeluznantes. Dice la Escritura que los hombres se secarán del susto. Imagínese usted lo espantoso que va a ser. De todo eso el Señor quiere librarlo. Quiere librarlo. Así es, gracias a Dios. Y habla también de eso, como después de esto, bueno, le dice, entendemos aquí que los elementos, el planeta entero, pues también será deshecho, será consumido, es lo que entendemos. Sí. Hay una doctrina a nivel mundial, una religión a nivel mundial que enseña que la vida eterna y la morada con Dios será aquí en la eternidad por siempre, mientras que 144,000 estarán allá en el cielo y los que no son de ese grupo entonces estarán en un lugar B aquí en la tierra, ¿no? Pero le dice que no habrá planetas. Si fuera así, entonces todos los que se quedan aquí, que no son de los 144,000, pues serían consumidos con este fuego, ¿no? Pero no es así, no es así. El Señor, el programa pasado decía, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos hacia Él, no es que el Padre va a venir a morar con nosotros por siempre en la tierra, nosotros vamos con Él, gracias a Dios. En la casa de mi Padre. Gracias a Dios. Y en la casa del Padre no hay planeta tierra. Exacto, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué te parece un último punto? Y hacemos una pausa. Sí, claro, claro. Ese era el 19, ¿verdad? Sí. Bueno, el 20. En el rapto la iglesia va al cielo. Cuando ocurre el arrebatamiento, recuerde la palabra es a paso, a tomar intempestivamente, pero la segunda venida no va, regresa, 7 años después regresa. Le comparto unos textos. Apocalipsis 19, que se refiere a las bodas del Cordero y a la batalla de Armagedón. El versículo 14, así es escrito: y los ejércitos, cuando venga el Señor Jesucristo a pelear, que están en el cielo, le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Los ejércitos que están en el cielo no solo son los ángeles, sino la iglesia que ya estaba glorificada en el cielo. Si leemos 1 Tesalonicenses 3, versículo 13, así está escrito: para que sean confirmados sus corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. No por todos sus santos, sino con todos sus santos. Esto va a ser ya la segunda venida del Señor, cuando viene con y no por sus santos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por favor, vamos a hacer una pausa. Vamos a disfrutar la alabanza. Y no se vaya, ahorita continuamos con el tema del rap. Amén. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos de luz, tributado eterno al invicto y glorioso Jesús. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, con su sangre vertida en la cruz. Los pecados del mundo quitó. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor.
¿911? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar en el siguiente punto hablando del rapto y de la segunda venida del Señor. Amén. Amén, sí. Gracias por mantener su sintonía. Mi razón 21 es que el rapto concierne solo a la iglesia. Insisto, los perdidos no se van a dar cuenta, van a seguir sus vidas. Los hombres, dice Jesús en Mateo 24, van a estar casándose, dándose casamiento, comerciando, pecando, haciendo cosas abominables. No se van a dar cuenta de que desaparecimos. Ya poco a poco las noticias y todo eso va a informar y va a crearse, más que alarma, va a crearse confusión. Pero rápido el anticristo les va a dar tranquilidad. Cuando digan paz y seguridad va a venir sobre ellos el fin. Pero va a ser referente solo a su iglesia. De los demás el Señor por el momento no se ocupa. Pero la segunda venida sí tiene que ver con los salvos, no la iglesia, los salvos de la gran tribulación y los perdidos. Hay una figura que usa el Señor en Mateo 25 que es cabritos y ovejas. Ahí están los perdidos y los salvados. Los perdidos serán exterminados con la espada que sale de su boca en la batalla de Armagedón. Y los salvos entraremos al milenio. La iglesia glorificada desciende, entra. Los que el anticristo alcanzó a matar, los mártires de la gran tribulación, son resucitados, glorificados y entran. Y los que a tiempo el Señor salvó antes de que los matara el anticristo y sus ejércitos, entran con sus cuerpos mortales y todavía va a haber pecado, va a haber enfermedad. Decía, a veces digo así, imagínense que el ejército del anticristo ya tiene rodeado a un núcleo de cristianos que se andan escondiendo en los montes, en las ciudades, en las selvas. Ya los tiene en su puño cuando se oye la llamada del anticristo. Vengan todos a Armagedón. Vamos a tener la batalla final contra el Cristo para derrotarlo, van a decir ellos. Y de ese modo estos que ya estaban en un puño, en las garras del ejército del anticristo, serán salvados. Pues con sus cuerpos así físicos entrarán sin ser glorificados al milenio de paz. Sí, gloria a Dios. Ese fue el punto 21. Amén. Gloria a Dios, por favor. Sí, gracias. El 22. En el rapto, en el rapto, los salvos serán arrebatados. Amén. En la segunda venida no va a haber arrebatamiento. Nuestra posición es esa. En la segunda venida el Señor viene ya con su iglesia glorificada y entra al milenio de paz con los redimidos de la gran tribulación, vivos y muertos, los que mató el anticristo, los que no alcanzó a matar. Pero no hay arrebatamiento, sino que así entrarán en la segunda venida, así entrarán en el rapto, sí será el Señor el que arrebate a su iglesia. Lo esclarezco. Cuando ocurra el rapto, la iglesia desaparece. Gracias. Cuando ocurra la batalla de Armagedón, que da lugar al día del Señor o segunda venida, los salvados no desaparecen, no son arrebatados, sino que entran al milenio de paz en este mismo planeta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor puede componer toda la contaminación que hemos hecho instantáneamente. Así es, gloria a Dios. No es que va un proceso, el Señor lo va a lograr. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. 1 de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, Jesucristo, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Amén. ¿Cómo tendremos confianza cuando Él apareciere? Bueno, está hablando a la iglesia, está hablando al pueblo del Señor. Si somos cristianos, si usted conoce si en verdad tiene fe en el Señor o si solamente seguimos un ritualismo, algo mecánico, sin el corazón, sí, estamos ahí pendientes, estamos ofrendando, estamos queriendo asistir, pero nuestro corazón está lejos del Señor, el Señor ve el corazón. Pero si estamos nosotros así perseverando,
cuidándonos, honrando al Señor, tendremos confianza de que si ahorita pasara, sabemos en dónde estamos, a dónde iríamos con el nombre del Señor, gracias a Dios. La verdad, las personas que se queden aquí, para ellos será la gran tribulación, pero nosotros estaremos gozando en la presencia del Señor. ¿Por qué lo digo con confianza? Porque la Biblia lo dice, Jesucristo lo dice, y ese es nuestro texto en el cual está arriba de nuestro púlpito, que dice Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Es como el lema de Ágape, ¿no? Gracias a Dios. Así es. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que también enseña que creer o pensar que uno es salvo, que ya tiene uno está uno Actuando con soberbia. actuando con soberbia, exacto. Eso no lo pueden hacer, piensan ellos, porque tiene que venir un líder de su religión, o después de muerto tienen que orar por ti para ver si no fuiste al purgatorio, o situación que no dice la Biblia, porque para ellos es pecado. Sin embargo, en Cristo Jesús podemos tener la confianza, de manera que hermanos que han partido descansan en verdad en paz y se les ve tranquilidad, porque saben en quién hemos confiado, en Jesucristo, aquel que en la historia muestra que resucitó de entre los muertos, gracias a Dios. Por más que se han inventado mentiras de que si se desmayó, la mentira de que se desmayó el Señor, es increíble para poder pensar que una persona desmayada con las heridas, la lanza encima, los clavos y los latigazos, movió la piedra. Es algo increíble, pero el Señor resucitó, y por eso tenemos la confianza de que Jesucristo podemos tener paz y seguridad, y no seremos confundidos en la venida de Jesucristo, que está hablando acerca del rapto. Cuando sea en la gran tribulación, el Señor vendrá a establecer su juicio, y entonces nosotros no tendremos que preocuparnos porque la iglesia vendrá con Él. Pero las personas que sean creyentes verán al Señor y serán libres de los ataques, de la persecución que el enemigo tendrá. Al principio, la bestia, que es el anticristo, obviamente no actuará de manera tan violenta, porque la primera parte de la tribulación, y seguramente buscará él, y con su ciencia buscará solucionar muchos de los problemas que haya de lo que diga. Sin embargo, todo será para que busquen adorarlo a él, para ese sentido, y se alejen de Dios. Pero bendito sea el Señor, que este texto es para nosotros, para que no seamos confundidos en la venida de Cristo. Amén, 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 así es. La palabra de Dios da seguridad, da confianza, da tranquilidad de saber que estamos en la senda correcta. Continúo, ¿verdad? Por favor. Punto 23. En el rapto, Satanás no será atado, al contrario. El dique que impedía la manifestación de Satanás hecho carne en Cristo o bestia, que es el Espíritu Santo parando en la iglesia, la barrera, el que lo impide, dice 2 Tesalonicenses 2:9, será quitado. Y entonces Satanás, Apocalipsis 12 dice que sabiendo que le queda poco tiempo, va a tener una hiperactividad demoníaca. Insisto, cada día hablo con personas que dicen, pastor, ya no se puede, pastor, ya no podemos salir a la calle, ni en la casa estamos seguros, la carestía, el desempleo, la contaminación, la inmoralidad, todo eso. Pero no han visto nada. Cuando el anticristo se manifiesta, sí que va a ser espantoso. Por eso es la gran tribulación. En Apocalipsis 9, versículo 14, el Señor se oye la trompeta, la sexta trompeta, y dice, desata a los ángeles, a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Qué ángeles? Ángeles caídos, son demonios, están atados, están controlados en el gran río Éufrates, donde ahorita es Irak, Kuwait, Irán, todos los Emiratos Árabes. Se habla mucho en el fútbol de esos equipos de Emiratos Árabes. Pues ahí están los peores demonios, solo que no se pueden manifestar porque está el Espíritu Santo aquí. Dice que fueron desatados en la tribulación los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Es inimaginable lo que va a pasar. En el rapto, Satanás tiene rienda suelta. No hay dique que lo controle. En cambio, en la segunda venida o el día del Señor, Satanás será atado 1000 años. Esa es otra diferencia. Le comparto textualmente, ya que estoy aquí. Apocalipsis 21 al 13. Así está escrito. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y capturó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Gloria a Dios. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él para que no engañe más a las naciones
hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo para engañar a los que nazcan en el milenio de paz, pero no acepten a Cristo. Satanás será atado, pero por un ángel. Usted oye esta frase de muchos predicadores, cada quien va a dar cuenta a Dios. Yo ato a Satanás y te ato a Satanás y oremos para que atemos a Satanás durante la campaña. ¿Cuántos días lo ata? Porque la situación sigue igual o peor. Satanás ha de reír, así como Sansón se reía delante de Dalila, así, amárrame, amárrame. Él sabía que se iba a desatar por su poder, la fuerza que Dios le había dado. Satanás va a decir, sí, átenme, átenme. Una cosa es que uno lo diga y otra cosa es que suceda. Y no va a suceder hasta el día del milenio de paz, cuando un ángel, ni siquiera su nombre se da, lo ata y lo encierra en un abismo por el poder del Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo creemos, gracias a Dios. La palabra de Dios lo dice. Amén. No hay por qué dudar de ello. Amén. Mateo 25, del versículo de 1 al 13, habla de la parábola de las 10 vírgenes, la cual 5 son prudentes y 5 son insensatas. Así lo dice el Señor. Sí. Y usted conoce esta historia, lo vamos a poner ahí los versículos, los 13 versículos, Amén. pero dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así es, el esposo Todas, puede tardar todas. pues el tiempo que quisiera, ¿no? Así era el esposo, ¿no? Así es, se durmieron todas, pero a la medianoche fue oído el clamor, he aquí viene el esposo, salir a recibirle. Tenían que estar preparadas ellas, tenían que estar. A la hora que fue. Así es, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas, y las fatuas, las insensatas, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, las cuales ellas no se habían preparado, las prudentes sí. Pero le dijeron las prudentes, no, porque nos quedaremos nos hará falta a nosotras. Vayan ustedes y compren, ¿no? Y ya fueron, y entonces ellas, llega el esposo, y las 5 insensatas se quedan afuera, ¿no? Es la historia que dice. Y dice, versículo 13, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Puede ser ahorita, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos. Perdón, este es el versículo 13. Así es que tenemos nosotros que estar preparados para ese momento. ¿Sabe? Cuando empezó la pandemia, todos estábamos en nuestras casas, muchos no queríamos salir, cubrebocas para todo, nos lavábamos las manos para todo, no queríamos estar en lugares donde estuviéramos juntos, porque todos teníamos temor, porque veíamos que gente moría y a nuestro alrededor. ¿Sabe que la gente no ha dejado de morir ni de contagiarse hasta esa situación? Sin embargo, poco a poco, por muchas opiniones que hay, y una televisora dice que las cosas están muy mal, otra dice que las cosas están muy bien, bueno, Dios nos ayude a ser prudentes. Mucha gente ya no le da importancia y sin embargo la gente sigue muriendo y países que habían estado en paz están regresando a la contingencia como Alemania, como Francia, como Inglaterra, como España. Usted lo ve en los partidos cada vez más, deportes como son más cerrados por la situación que está. Porque piensa uno, no, ya pasó, esa alarma fue hace tiempo, no me afecta. Mucha gente piensa así, Cristo tarda en venir. Desde niño escuchaba yo que Él iba a venir, pero no ha venido. Cuando Él quiera. Él es el esposo de la iglesia. Él es nuestro Señor. Así es que nosotros, es nuestro deber velar para ser atentos y preparados para el día que Cristo venga. Así, cuando Él decida. Sí, sí. En la mañana o en la noche, Él vendrá y su iglesia estará preparada para irse con Él. A eso nos llama. Bien, continúo. Mi razón... 24ª, ya me perdí. Sí, esa es. Sí, esa es, ¿verdad? En el rapto, los cristianos son glorificados. Sí, ya enfermedades, muerte, problemas, todo eso. Yo a veces pienso en la gente que está amputada, cristianos amputados, cristianos que no tienen un ojo, una mano. El Señor les va a restaurar sus cuerpos de una manera perfecta. Pero en la segunda venida, en sus cuerpos, los cristianos que entran al milenio de paz y vienen de la gran tribulación y no alcanzó a matarlos el anticristo, en sus cuerpos carnales, normales, físicos, sí, santos, sí, salvos, van a entrar al milenio de paz. Ahí ellos van a ser pecadores como somos todos los hombres. Ellos van a tener hijos, pero ya no van a perder su salvación. Ellos entran al milenio de paz precisamente porque rechazaron las instigaciones del anticristo en la gran tribulación. Ellos no se van a perder. Los que se van a perder dolorosamente van a ser miles de millones de hijos de ellos, de santos, fíjense, salvados, que van a nacer en el milenio de paz. Muchos de ellos van a aceptar a Cristo, otros lo van a rechazar. Sí, miles de millones van a aceptar a Cristo, gracias a Dios.
Sí, Yo- esa es la cosecha final. Gloria a Dios. Agradezco en verdad que podamos tener esta oportunidad antes de pasar al capítulo Sí. 4 en adelante, porque todo esto va a ver cómo nos sirve como el fundamento para, bíblicamente estamos estudiando, para lo que vamos a decir en capítulo 4. Todavía no lo empezamos, todavía es este preámbulo. Pero continuamos, por favor, para hoy terminar el tema del rapto. Sí, bueno, el reloj es un tirano, pero Sí. vamos al 25, punto 25. En el rapto, la iglesia es separada del mundo, pero en la segunda venida, pecadores y santos, cabritos y ovejas están juntos. Sí, cuando el Señor venga en el rapto, la iglesia es separada, ya, queda libre del mundo. No, a veces oímos cínicos que se burlan y dicen, yo voy a seguir mi vida, predicador, la vida que yo quiero. Ya cuando vea que el Señor viene por ustedes, ya me agarro de los zapatos, ¿no? De los zapatos de ustedes. Les digo, cuando piensen hacer eso, la iglesia ya irá por Júpiter o Alfa Centauro, no les va a dar tiempo de nada. En cambio, en la segunda venida va a haber un juicio. El Señor con la espada que sale de su boca combate contra la bestia o anticristo y sus ejércitos, que son miles de millones, judíos y gentiles, cada quien se engañó y lo selló con 666, y ahí el Señor va a hacer la separación final entre los salvados y los perdidos. Ya todos esos malos, junto con el anticristo, que es la bestia, y su falso predicador, y esos miles de millones de seguidores, desde Caín hasta el último, serán lanzados al lago de fuego y azufre, aunque Satanás, ya vimos, quedará libre todavía 1000 años. Más al final de los 1000 años también va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda o muerte eterna. Gloria a Dios. Apocalipsis 19. Dale, Sí. sí, desde el 11 al 15, Gracias a el Dios. Señor habla del juicio final. Gracias a Dios. La Biblia concluye con Apocalipsis 22, 20 y 21. Dice el apóstol Juan, el que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién es el que da testimonio? No está diciendo de Juan, quien es ciertamente vengo en breve. ¿Quién dice eso? Es Jesucristo, así es. Amén, dice el apóstol. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cristo dijo, esta es la promesa y la esperamos, lo creemos. El Señor dijo que vendría en el tiempo que Él quisiera, pero Él sabría en el momento en el cual su iglesia sería arrebatada para rescatarse antes de la gran tribulación. Así es que tenemos que estar apercibidos. Nuestros hechos, nuestros pensamientos. Velando. Sí, no somos lo que pensamos que somos, sino somos lo que hacemos. Porque muchas veces decimos, no, yo tengo buenos planes, si yo tuviera dinero haría esto, no, si estuviéramos sanos haría aquello. Pero en verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué vivimos? Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo. Dios nos ayuda a que nuestros frutos demuestren nuestra fe. Las obras no dan salvación, pero sí demuestran que somos cristianos. Actuemos como el Señor quiere. Ciertamente. ¿Quieres aclarar ese punto? Es que es muy bueno y es fundamental. Sí, es Santiago, gracias a Dios. Santiago dice que muéstrame tu fe sin obras, pero yo te muestro mi fe por mis obras, gracias a Dios. Amén. Es lo que dice el medio hermano de Jesús. Y él, no se trata de que la salvación sea por obras, porque gente muy buena seguramente está que no quiere el Señor y entonces está en condenación. Pero gente que... Pero eso perdón. es, no eso. Es que el ejemplo más claro lo tenemos en el ladrón en la cruz, que él no hizo ninguna buena obra, no le dio tiempo para bautizarse, no le dio tiempo para predicar, evangelizar, no le dio tiempo para nada, ¿no? Así es. Y sin embargo, Jesucristo le dijo una de sus frases estando en la cruz, de cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Así es, porque él lo reconoció como su rey. Así Por es. gracia. Gracias a Dios, por gracia. Esa es la salvación. Así es que, porque somos cristianos, tengamos esta fe y tengamos obras que honren al Señor, porque Cristo viene en breve. Amén. Amén. Me recuerda una frase, se atribuye a varios, pero yo he oído de Lutero. De Spurgeon, Carlos Spurgeon, que dijo, la fe sola salva. La fe sola salva. Pero la fe que salva nunca está sola. Siempre tiene buenas obras. Gracias. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el punto 26. Por favor. Gracias. Los acontecimientos que se mencionan en relación con la segunda venida no se refieren a la iglesia, sino a Israel. Los eventos cósmicos espeluznantes, asteroides que impactarán la Tierra, sequías, el ajenjo, las hambrunas, la sequía, los terremotos, y como nunca ha habido terremotos, no se refiere al rapto de la iglesia, sino a la segunda venida del Señor.
y se refiere más bien a Israel y a los gentiles, tanto los que crean en el Señor como los que no crean. Ellos van a ser testigos de estos espeluznantes eventos cósmicos que afectarán la tierra. Esto no va a suceder en el rapto. Repito, en el rapto la tierra, el planeta Tierra y la gente va a seguir como si nada, igual. Solo la hiperactividad satánica es la que se va a mostrar. Gracias a Dios, por favor. Otro. 27. La iglesia nunca fue instruida, enseñada para sobrevivir en la gran tribulación. No hay un versículo que diga cómo poder sobrevivir en la gran tribulación. Sí se le enseñó que iba a ser librada de ello. Le comparto 1 Tesalonicenses 1:10. Cuando el Señor habla a la iglesia de Filadelfia, dice: yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. 1 Tesalonicenses 1:10. Llevamos 3 programas diciendo eso, mostrando con la Biblia. Amén. Así está escrito. Porque debemos esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró, ya nos libró, no nos librará, nos libró de la ira que ha de venir. Jesucristo ya nos libró de la ira que viene. No se refiere a la condenación eterna, sino a la gran tribulación. Efesios 2:7 dice que no solo nos libró, sino ya nos sentó en las alturas. Con Cristo ya somos del Señor. Posicionalmente, teológicamente, ya estamos en el cielo. Ya no hay posibilidad de que nos perdamos. Cuando tenemos fe verdadera en Cristo Jesús, nadie, a mis ovejas, dijo Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Claro, podrán citar muchos miembros de iglesias que se han perdido, regresaron al alcohol, al adulterio, a la idolatría. Sí, pero es que no eran cristianos verdaderos. Estaban ahí, pero no eran del Señor. Siempre hay que establecer esa diferencia. Entonces la iglesia no está esperando con temor, con aprensión en la gran tribulación. Gracias a Dios. En el capítulo 5 de Tesalonicenses 8 y 9, así es escrito: pero nosotros que somos del día, estemos sobrios, despejados, vestidos de cota, una coraza, de fe y de amor y la esperanza de salud por casco, porque no nos ha puesto Dios para ira, gracias a Dios, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el refugio que queremos compartirle, que es exactamente, si usted busca a Cristo, el Señor, tendrá vida eterna, y si sucediera el rapto, usted seguiría con el Señor, gracias a Dios, con su iglesia, gracias a Dios, y ese es el refugio que el Señor da para librarnos de la gran tribulación, de la ira venidera que está pronto a manifestarse. Dice Romanos capítulo 11, versículo 22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios, Jesucristo, es justo, el Padre es justo, y el Señor sabe que nuestro pecado y la gente que ha rechazado al Señor, la paga del pecado es muerte, pero habla de una muerte de condenación también, no nada más de una muerte física. La salvación está en aceptar a Cristo o en rechazar a Cristo, no está en las obras. Sin embargo, la bondad de Dios se mostró en Jesucristo, en que Él nació en Belén, por amor a usted y por amor a nosotros. Y ahora, si usted busca al Señor, nacerá en su corazón para ser Él su Redentor. Esa es la bondad. Pero créame que el Evangelio no es un tema de paz y de tranquilidad y de amor, porque uno piensa que entonces ya no va a pagar nada. No, el Evangelio es Jesucristo mismo dando su vida en el evento violento más grande de la historia, sangrando el Señor, sufriendo a cada paso. Tenemos nosotros en la casa una bugambilia y a veces una espina, y vaya cómo molesta, cómo duele con una bugambilia. Una corona de espinas, no tengo idea, tan solamente pensar en eso. Jesucristo pagó por nosotros, sufrió por nosotros, sangró por nosotros y murió por nosotros, mas al tercer día, porque la muerte no pudo retener, suelto los dolores de la muerte, Jesucristo se levantó y resucitó, gloria a Dios. Pues esa es la bondad del Señor. De lo contrario, toda la paga del pecado caerá sobre usted, porque es justo. Así es, nadie nos ha obligado a pecar. Sin embargo, en Cristo Jesús hay perdón y vida eterna, gracias a Dios. En Él está la vida y el rescate ante la gran tribulación. Así es, no hay otro camino.
Gracias a Dios, por favor. Sí, hijo, es que siempre surgen ideas. Sí. Qué bueno. Hablaba con una persona y me decía, pero Dios no puede ser tan malo para mandar a nadie al infierno. Le dije, bueno, mire, él quería nada más molestar. Dios no va a mandar a nadie al infierno. La gente va a elegir ir al infierno. Dios los quiere llevar al cielo. Pero si ellos quieren al infierno, a la fuerza no los va a llevar al cielo porque hasta el cielo le parecería infierno. Pero Él no los va a mandar. Cada quien elige. He aquí, dice Salomón, en la que se dice, yo he hallado esto, que Dios hizo al hombre bueno, pero cada quien se buscó su propio camino de perversión. ¿Qué es lo que más teme el hombre? Morir. Pero el cristiano no. El cristiano ya no teme morir. No buscamos la muerte, no andamos de fanfarrones, ni empalentonados, ni nada de eso, retadores. No. Pero sabemos que la muerte no es el fin. Es el inicio de una vida interminable, eterna, infinitamente feliz. Pablo, pues no pudo expresarlo con palabras. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Imagínense. Entonces no veamos la muerte como algo espantoso. Hablaba yo con una amiga, hermana, y le decía yo, bueno, supongo, tiene un malestar. Supongo que te mueres. ¿Y qué? No, pues tengo miedo. Sí, pero ¿y qué? Si te mueres, ¿qué pasa? Muchos cristianos, por ignorancia doctrinal, no saben, no están seguros de su salvación y creen que su destino eterno está como una moneda en el aire y al morir no saben qué va a hacer de ellos. Quizás Dios tenga piedad. No, ya la tuvo enviando a su Hijo a morir en la cruz. Ya la tuvo el día que le aceptamos y nos lavó con su sangre. Ya somos de Él, sellados con su Espíritu Santo. No nos va a quitar el Espíritu Santo. El Señor ya nos enseñó y a los sellados. El Señor los tiene en su mano y ninguno de ellos se les va a perder. Si muriéramos, pues en la voluntad de Dios, pues nos vamos con Él. ¿Qué? ¿Va a ser triste aquí? Sí, va a ser triste. ¿Pero qué? ¿Voy a estar temblando ahora porque me voy a morir? Pues todos nos vamos a morir. Yo me acuerdo allá en el milenio pasado cuando llegaban a inyectar a las primarias. Ahí inyectaban y se formaba uno, parecía uno condenado ahí a muerte. ¿Y para qué chillar? ¿Y para qué gritar? ¿Y para qué decir no debía haber venido hoy a clases? Si de todas maneras nos iban a inyectar. ¿Para qué se espanta por la muerte? Le doy una noticia para que se tranquilice. Se preocupe o no se preocupe, usted se va a morir. Pero eso no es lo malo. Lo malo es morir sin Cristo. Sí. Pero pudiera ser que ni siquiera muriéramos si el rapto ocurriera en nuestros días. Amén. Gracias a Dios. ¿Quieres que dejemos estos puntos para...? No quiero, pero debemos. De acuerdo. Gracias a Dios. Sí. La próxima semana, gracias a Dios, que son solo 3 puntos, buscaremos unos textos más con la ayuda del Señor. Es que son muchos, gracias a Dios. Y para terminar este tema, y entonces quizá ver los primeros versículos de Apocalipsis 4, si nos da tiempo. Y tengo 6 puntos finales donde podríamos explicar un poquito. Perfecto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La palabra del Señor es buena. Amén. Ella nos edifica. Es un manantial inagotable. Gracias a Dios. Y disfrutémosla siempre. Que el Señor esté con nosotros. Amén. 111, ¿dónde es su emergencia? Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con
Un aceite mi lámpara, Señor. Un aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste. 211, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñenos por favor en la siguiente oración para así casi concluir. Amén. Padre bueno, te damos gracias porque tú infundes paz a nuestra alma. Aunque alrededor la tormenta cada vez ruge más fuerte y no solo los huracanes físicos, los emocionales, la perversidad, la maldad, la criminalidad, el desempleo, la carestía, ahí está la tormenta. A veces sentimos que somos como aquellos apóstoles que iban contigo en la barquita y se bamboleaba y parecía que iba a naufragar. Recuérdanos siempre que tú estás ahí, Señor. No nos has dejado. En la paz y en la tormenta, ahí estás tú y creo que en la tormenta estás mucho más cerca, Padre. Ayúdanos a no mirar las olas, ni a oír el rugido del viento, ni los rayos. Ayúdanos a mirarte a ti nada más. A mirarte a ti. Porque en ti, Señor Jehová, está la fortaleza de los siglos. Ayuda a tu pueblo, Señor. Aquel hermano que siente que ya no puede, que ya no va a haber mañana, que hoy fue la última oportunidad y se le acabaron las fuerzas. Recuérdale que tú fortaleces al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bendice a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo te honre donde quiera que esté. Y esperemos así el día de tu venida por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Desde niño había una frase en un canto que no es la Biblia, pero dice, no puede estar triste un corazón que tiene Cristo. Y no es como una orden de decir, no, sino que el Señor te da la razón para estar feliz, y estar confiado y tener la fe en el Señor, de que en la tribulación el Señor se manifestará en tu corazón. Por eso es que no puede estar triste un corazón que tiene Cristo. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Gracias a Dios. Gracias por acompañarnos. La bendición tenemos los domingos, el primer día de la semana, a las 6 de la tarde, nuestro horario normal. Gracias a Dios. A los miércoles, como hoy, al Rescate del Alma, a las 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos y por compartir este ministerio. Es para usted y su familia. Los jueves tenemos la bendición a las 7 de la tarde, gracias a Dios. Y los sábados tenemos las bendiciones, los dos ministerios. Gracias a Dios, hijo, ahí estamos en el diario del Istmo todavía, gracias a Dios. Casi 27 años. Y lo mismo en el radio. El sábado en las secciones sociales del diario del Istmo, Agua de Reposo. Y en el radio a las 7 de la mañana, al abrigo del Altísimo por Exa FM 101.7. Gloria a Dios. La obra del Señor Él la defiende, Él la respalda. Gracias a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 293. Gracias a Dios por la bendición del Señor. Tenemos esta bendición. Dios bendiga nuestro canal Imagen y Política. Gracias, hermano José Luis. Dios lo bendiga a usted y su familia. Tiene sabiduría en los controles, a la hermana en su trabajo, que el Señor los guarde, bendiga a sus hijas, hermano. El Señor es bueno, gracias a Dios, hermana Susana, Dios la bendiga, gracias a Dios. Hermanos de Agape, gracias por sus palabras de aliento, por sus oraciones, por la forma tan cariñosa con la cual nos dan fortaleza, gracias hermanos. Personas que ustedes que
es la primera vez que nos acompañan o nos han seguido, los invitamos a que nos acompañe así virtualmente, pero con gusto una vez que pase esto, porque rogamos al Señor que así sea, poco a poco poder acompañarnos en llave 1002, aquí en Coatzacoalcos, gracias a Dios. Y aquí está esta bendición, aquí seguirá continua tomados de la mano del Señor, gracias a Dios. Queremos terminar con un texto, gracias a Dios, para disfrutar una joya última de la palabra del Señor. Amén. Jesús dijo a sus discípulos, los veía preocupados, y les dijo, no teman, no tengan miedo, no teman, manada pequeña, porque al Padre le agradó darles el reino. Lucas 12:32. Ovejita que tiemblas, deja de hacerlo. Confía en el Señor. Refúgiate en los brazos del Señor, porque a Él ya le agradó darte el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Somos el pastor? Cedas para servirles. Gracias a Dios, mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Y esa está en Jesucristo, el bendito Salvador. Amén. A esa es la gloria. Dios lo bendiga. Amén. Gracias. ¿Sé dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?